A ver, pensemos en algo. ¿Cómo se escribe la historia de un país? Hoy vamos a meternos de lleno en un debate fascinante sobre cómo entendemos el pasado de una nación en un mundo que, seamos honestos, siempre ha estado interconectado. La pregunta en principio parece sencilla, pero como vamos a ver, la respuesta se ha vuelto increíblemente compleja y sobre todo está cambiando muchísimo. Por mucho tiempo, la historia se ha escrito dentro de lo que los historiadores llaman la caja nacional. O sea, se daba por hecho que todo lo importante para entender un país había pasado dentro de sus límites geográficos. Pero, ¿de verdad es así? Bien, para desentrañar todo esto, aquí tenemos nuestra ruta. Primero, vamos a ver el problema de la historia atrapada en esta caja. Después, analizaremos una solución que se volvió muy popular, la historia mundial. Veremos si de verdad funciona, presentaremos la alternativa de la historia global y al final, platicaremos por qué todo este debate académico nos importa. Y mucho, hoy en día. Perfecto, pues arranquemos con el primer punto. ¿Cuál es exactamente el problema que los historiadores están tratando de resolver? Bueno, aquí está el concepto clave, nacionalismo metodológico. Suena un poco académico, pero la idea es bastante simple. Es esta costumbre de asumir que la nación es el único recipiente, la única cajita natural para estudiar el pasado. El problema, y es un gran problema, es que esta perspectiva ignora todas las conexiones, las influencias y los procesos que cruzan fronteras, y que de hecho moldearon esas mismas naciones. Es como querer entender un árbol estudiando solo el tronco, sin ver las raíces ni las ramas que se extienden. Ok, entonces, si la caja nacional es el problema, ¿cómo salimos de ella? Aquí es donde entra una propuesta que se volvió súper popular y la verdad muy exitosa. Todo empezó con un libro llamado Histoire mondiale de la France, o sea, la Historia Mundial de Francia, coordinado por el historiador Patrick Boucheron. La idea era muy audaz, contar la historia de Francia, pero a través del mundo, mostrando cómo los eventos globales le dieron forma a la nación. Y el impacto fue, ¡wow!, enorme. Más de 100,000 copias vendidas. Esto no fue solo un libro académico, Se convirtió en todo un fenómeno cultural que se metió de lleno en el debate político de Francia. Y el famoso historiador Robert Darrington lo describió perfecto. Dijo que era como un buffet de historia francesa. Y es que ofrecía una narrativa atractiva, fácil de leer y muy plural, que rompía con la historia oficial de siempre. El modelo fue un exitazo, tanto que se exportó rapidísimo. De pronto ya teníamos una historia mundial de España, una historia mundial de Cataluña y varias más. Pero aquí pasa algo curioso, ¿no? Una paradoja. Un proyecto que quería repensar una historia nacional terminó multiplicando muchas historias nacionales. La pregunta es, ¿de verdad estábamos saliendo de la caja o solo estábamos construyendo más cajas, quizá un poquito más grandes? Y justo eso nos lleva al punto más crítico de nuestro análisis. ¿Este nuevo enfoque mundial de verdad supera el problema inicial? Esta es la pregunta del millón. ¿Estamos nomás usando al mundo como un escenario, como un fondo exótico para volver a contar la misma historia nacional de siempre? ¿O de verdad estamos cambiando la forma en que entendemos la historia? A ver, veamos los ejemplos concretos. A la historia mundial de España se le aplaudió el esfuerzo, pero muchos críticos señalan que, en varios capítulos, el mundo es solo eso, un telón de fondo para la acción española. Y en el caso catalán, la crítica va todavía más allá. Se le acusa de usar sus conexiones con Europa para restarle importancia a su innegable contexto hispánico, creando una narrativa como de «nosotros somos diferentes». Y aquí está el verdadero peligro que los autores señalan, que este enfoque mundial se pueda convertir en una herramienta para reforzar identidades nacionales. O sea, usar conexiones con el exterior de forma selectiva solo para justificar una narrativa propia, en lugar de para entender lo complejas que son las interacciones. Bueno, entonces, si el modelo de historia mundial tiene estas limitaciones, ¿qué otra opción hay? Vamos a ver la propuesta de la historia global. Miren, la historia global no busca contar la historia de una nación en el mundo. Lo que busca es contar la historia de las conexiones que cruzan esas naciones. El foco no está en la caja, sino en la red, en todos esos hilos que conectan distintos lugares, personas e ideas. Esta tabla lo deja clarísimo. El enfoque de historia mundial mantiene a la nación como el centro de todo. El mundo es el escenario. En cambio, la historia global se enfoca en las conexiones. El mundo es una red activa y viva. El objetivo del primero es renomar la historia de la nación. El del segundo es quitar a la nación del centro del universo histórico. Muy bien, ya vimos las diferencias, pero quizá nos estemos preguntando, ¿y por qué debería importarnos este debate entre historiadores? Es que un enfoque de verdad global nos permite hacer cosas muy potentes. Nos obliga a ver que la nación no es el único protagonista. Nos muestra que los procesos históricos son híbridos, desordenados, complejos. Nos permite escuchar las voces de quienes fueron colonizados, esclavizados, olvidados.
Y algo fundamental, desafía esa idea de que cualquier nación es única o excepcional. Así que el punto central es este: la forma en que contamos nuestro pasado le da forma a cómo entendemos nuestro presente y cómo imaginamos nuestro futuro. Adoptar una perspectiva global es al final reconocer que estamos profundamente interconectados y que nuestra historia humana es una historia compartida. Y esa es la pregunta con la que nos quedamos. En un mundo cada vez más interdependiente, que se enfrenta a retos globales como el cambio climático o las pandemias, ¿no es hora ya de tener una historia que refleje esa realidad? Una historia que no sea de cajas separadas, sino de una red global, compleja y, la verdad, absolutamente fascinante.